personas y creo que me voy a permitir, con permiso de ustedes, ponerlos en silencio y vamos a tener eh, nuestra tertulia hoy, que casualmente es la tertulia 251. Eh, Como lo hablamos, es una tertulia única, porque creo que decidimos en el grupo coordinador tener una tertulia por primera vez con una metodología diferente, ensayando un método de lectura previa y le mandamos el libro a quienes lo pidieron, preparación de reacciones y compartir entre nosotros impresiones, resúmenes, ideas clave o cualquier otra idea que nos haya surgido de la lectura común de un mismo autor. Ensayaremos este nuevo método de conversar entre nosotros con la misma calidad de intervenciones, con el mismo respeto por cada uno y con el ánimo de aprender entre nosotros y, como se dice la palabra, aprehender de lo colectivo, mejorando nuestra apreciación personal. Varios de nosotros hemos preparado algo y lo haremos con el mismo sistema de siempre, una duración aproximadamente de 5 o 6 minutos, permitiendo cierta flexibilidad por el tiempo para quienes han preparado o simplemente para quienes quisieran compartir sus opiniones. Escucharemos la intervención de quienes estén en la lista y dejaremos un minutico adicional por si acaso alguien tiene alguna pregunta para los que intervengan. Y después abrimos para diálogos y comentarios entre todos. A la fecha, dos personas me han dicho que quisieran hablar y mandaron, Goyo mandó su intervención, Julio Hidalgo también me pidió que tenía algo preparado y quisiera ver si hay algunos de aquí, de este grupo, que, que quisieran hablar. Entonces déjenme saber si levanten la manito. Bernardo, entonces voy a anotar aquí, eh, Bernardo. ¿Quién más ha preparado? Es que hoy tengo dos pantallas y el problema es que no los veo todos en la misma. Rigoberto. Roberto. Rigoberto, gracias, Bernardo. Bernardo, Rigoberto. ¿Alguien más tiene preparado? Después todos vamos a hablar en la medida que queramos. Ujú. Hay un artículo que yo veo ahí a William, que me imagino que va a leer, y también otro de Jorge Luis Puerta, ¿no es cierto? Los voy a poner en la lista. Eh, Fuera de estos, entonces tenemos Goyo, Julio, Bernardo, Rigoberto, William, Jorge Luis Puerta, y después yo tengo una pequeña intervención Ujú. también preparada. Hernando Y Bernal. Hernando Bernal, gracias. Ujú. Ah, sí, Hernando también había preparado algo, sí. Y Pedro Pedro. Benítez, Ujú. perfecto. Y en la medida, sí, después sí, si hay alguien que se inspira y siente que leyó el libro o oyó algún comentario o simplemente sin haberlo leído quisiera decir algo, eh, la idea es que podamos conversar sobre este fantástico libro de Javier Cercas, El loco de Dios en el final del mundo. Entonces, simplemente hagamos eso, como les había, a no ser que tengan alguna otra idea o sugerencia, vamos a hacerlo. Entonces, Goyo, vemos que que llegaste. Vicente Alcalá también quiere hablar. Perfecto. Darío, Coloco. no, que iba a Sí, hacer una pregunta. Quería saber si alguno de ustedes preparó una especie de resumen o presentación del libro antes de comentarlo. yo no sé. Yo por mi parte no. Yo leí y preparé mis impresiones, pero no sé si hay alguien que haya Creo preparado que alguna. William. ¿William? No, no, William no. William escribió también algo parecido. Eh, Ahí más o menos vamos a ir desmenuzando, como se decía, lo que nos dice el libro. Entonces, querido Goyo, te damos la palabra, libera tu micrófono y te escuchamos. Se hizo Goyo. Aquí estoy. Dale. ¿Listo? Sí. Bueno. El libro me gustó mucho.
Me pareció muy objetivo en la presentación de lo que el autor observó acerca de la Iglesia y el Vaticano en particular. Pero el tema que quiero comentar y que me llamó profundamente la atención fue el anticlericalismo de Francisco. Sí sabía por sus escritos que no le gustaba el modus operandi de muchos obispos y sacerdotes y que rechazaba muchas posturas que yo llamo constantinianas y que son de la jerarquía eclesiástica vuelta a poder político en los países. Yo pertenecía al clero de la Iglesia Católica como diácono y presbítero en una comunidad religiosa. Cuando me retiré del clero para poderme casar, no me retiré del equipo de los evangelizadores. El texto de Cercas los llama misioneros. En una perspectiva de historia efectual, aprendida de Gadamer, pienso que los efectos del celibato obligatorio para pertenecer al clero han sido nefastos en la historia de la Iglesia. Es justo reconocer la existencia de varones ejemplares que viven y han vivido un celibato íntegro por el reino y han producido mucho bien en el pueblo de Dios. Pero estadísticamente son los menos. La historia se ha encargado de revelarnos la doble vida de personajes eclesiásticos que relumbraron en las altas esferas clericales y que hicieron mucho mal desde su posición. El sentimiento de casta elegida y privilegiada les ha hecho mucho daño a muchos clérigos en su comportamiento con los fieles. Es lo que más lamenta Francisco al respecto. Me gusta imaginar cómo sería la historia de Occidente cristiano y católico con obispos y sacerdotes que, como lo recomendaba Pablo a Timoteo y a Tito, fueran, comillas, irreprensibles, casados una sola vez, sobrios, sensatos, educados, hospitalarios, aptos para enseñar, ni bebedores ni violentos, sino moderados, enemigos de pendencias, desprendidos del dinero, que gobiernen bien su propia casa y mantengan sumisos a sus hijos con toda dignidad, pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Y además dice que tengan buena fama entre los de fuera. Eso es la primera carta a Timoteo 3, 1 a 7. Finalmente, también me pregunto, ¿quién y con qué autoridad se sintió más importante que el mismo maestro para imponer condiciones que éste no les impuso a sus apóstoles? Muchas gracias. Qué bien, Goyo. Muy interesante tu artículo, tu preparación, tu presentación. Como habíamos dicho, si hay preguntas para Goyo o comentarios a lo que acaba de decir Goyo, vamos a destinar un minutico más o dos si es necesario. Por favor, usen su señal física o electrónica si quisieran decir algo. Vicente, Vicente, adelante. Y después Goyo, Bernardo. ¿tú conociste los escritos de Jorge Ortiz sobre este tema? Él fue jesuita, retirado, y escribió sobre, pues, la no, no. la no pertinencia del celibato, algo así. Recuerdo que lo comentaba Tulio Jiménez, pero yo no recuerdo haber leído los escritos de Jorge. Ok, ok. Bernardo. Oye, tuve una pregunta de tu experiencia precisamente al retirarte por este conflicto entre sacerdocio y celibato. Eh, ¿Cuál fue para ti definitivamente el obstáculo mayor? La experiencia del amor cristiano es una gracia de Dios. Y tú, experimentando el amor y viviendo además como sacerdote, ¿qué conflictos tuviste? Si Yo es creo que eso lo definió muy claramente el doctor Jorge Pava, un psiquiatra que nos trataba a los que teníamos dificultades psiquiátricas en la compañía y que hizo una pericia psiquiátrica para mandar a Roma con mis papeles. Y un párrafo muy breve decía, el caso del padre Vélez es el más típico caso de persona con vocación al sacerdocio y a la vida familiar. De pretender seguir soltero o célibe, su neurosis será insufrible. Jorge Pau. Punto.
Maravilla. Qué bien, qué bien. Bueno, Goyo, eh, sí, Goyo, otra Ya, pregunta. En cuéntame. tu experiencia en el Pío Latinoamericano, ¿cómo sentiste la experiencia de los demás, de los que estaban contigo allá, de alumnos o de huéspedes o como fuera? No, yo pues realmente los sentí muy escogidos, era un grupo muy selecto porque eran los que después muchos de ellos lo han consagrado como obispos. Era una fábrica de obispos, o sea, iban a hacer su estudio de posgrado en Roma y eso los preparaba un poco para el episcopado. Me encontré más de uno con problemas. Uno se nos escapó del Piolatino porque se fue con una vieja. Eh, y realmente yo no era muy consciente del tema. O sea, yo luchaba mi proceso y yo prestaba servicio a edad, pero no tuve así como mucho contacto con sus crisis. Como digo, fuera de ese que se escapó, yo no tuve como... Después ha habido gente, un obispo de Venezuela acabó siendo obispo yéndose también con su amiga, eh, pero el tema que después cuando me enteré más complicado era el del homosexualismo. O sea, sí era demasiado frecuente y muy harto. O sea, realmente ese sí fue un tema muy complicado. qué Entonces, bien, pues, cuando le conté en mi casa, pues que me retiraba por lo que me retiraba, primera frase fue de mi papá y quedó clarísimo. Mijo, eso me parece muy honesto de tu parte. qué bien, Listo. qué bien, Goyo. Gracias, gracias por Bueno, el testimonio y bueno. gracias por tu honestidad con el grupo. Qué lindo. Bueno, siguiente, eh, Julio Hidalgo. Adelante, Julio, te escuchamos. Pues yo encontré un libro realmente importante y muy bien escrito. El eje del libro es la pregunta sobre la trascendencia a raíz de la muerte de su padre y la actitud de la madre que esperaba volver a reunirse. Francisco es un jesuita y es misionero. Y ahí manifiesta también una nostalgia de los jesuitas por llegar a Rusia y China. Lo más cerca fue Mongolia. La opción por los pobres en Argentina y en Latinoamérica se traslada ahora a Mongolia, donde están fuera de la capital los nómadas, precisamente, y el Monseñor Espadaro, jesuita también. Habla también de cómo Francisco habla de buscar a Dios en la historia, en la realidad. Lo que decía Goyo, problema del clericalismo y su repercusión, especialmente en España y en Europa en general. Lo de los templos vacíos. Los fieles se han ido retirando de las iglesias, pero cuando el autor interroga a un matrimonio allá en Mongolia, lleva a la conclusión de que no es una religión eh, heredada, sino por convicción. Me parece que eso puede ser aplicable a muchas partes, incluidos nosotros. Muchas veces va uno a misa y la mayor parte son viejitos. ¿Dónde están los jóvenes? Es una deuda que tiene la iglesia con los jóvenes. Siempre está
como decía, la figura del pobre en el centro para Francisco. Lo que decían ya antes, ese poder de la Iglesia que va unido a los reyes y príncipes, mientras que para Francisco se trata de ser independientes, aunque el Papa pues tiene también su visión política del mundo, ¿no? Pero sí, yo creo que debemos salirnos de los presbiterios y subirnos a un sitio donde podemos predicar y meternos en la gente, entre la gente, ¿sí? Como decía el budismo, que respeta todas las religiones y busca la paz interior, el cambio dentro de nosotros, la armonía interior y luego trasladado afuera. Las cosas materiales, decían los budistas, no nos hacen felices. El amor sí. Es una visión de mucho coraje, misericordia, pureza, como la que se comportó Jesucristo. Gracias. Gracias, Julito. Muchísimas gracias por tu intervención. Preguntas, comentarios a lo que acaba de decir Julio. A ver, a ver. Nos mandas eso por escrito, Julio, por favor, ¿sí? Para publicarlo en el blog. No. Ok. Vamos a seguir entonces con los que prepararon algo y después vamos a seguir con el resto del grupo. Rigoberto Reyes, te escuchamos, Rigo. Libera tu micrófono. Eso. Bueno, creo que la primera vez que oí del libro fue por Jorge Luis, que en alguna reunión nos mostró la carátula del libro. Indudablemente es un libro muy ameno y toca muchos temas y ustedes me van a perdonar porque yo no no tengo la formación de jesuita que ustedes tuvieron. Simplemente fui alumno de ustedes. Y lo que hice fue anotar algunas ideas claves que leí casi con las palabras del autor que me llamó la atención. Lo primero es de dónde salió el título del libro y la aclara el autor al comienzo del libro cuando relata que Francisco de Asís se llamaba a sí mismo el loco de Dios. El segundo es el concepto que tiene sobre la literatura como un instrumento de conocimiento y también de entretenimiento, y que siempre le permitió comprender y lo llevó a hacer crisis personal de su creencia cristiana con la cual había sido formada, ¿no? Y muestra también las dos caras de lo que la Iglesia Católica es. Habla de la pederastia, los abusos sexuales, las guerras santas, las intolerancias asesinas, los cinismos colosales, y cosas mucho peores. Pero también es Jesucristo, Pablo de Tarso, Agustín de Nipona y miles de misioneros que ahora mismo están peleando en todo el mundo por abrigar a los muertos de frío y dar de comer a los muertos de hambre. Y relata cómo salió su afición a la literatura cuando le llegó el libro de San Manuel Bueno, Mártir, una novela de Miguel de Unamuno, que lo sacudió y lo puso a cuestionar la religión. Y entendí por qué Cesare Pavés, cuando escribió que la literatura es una defensa contra las ofensas de la vida. Pero escribe más adelante, la literatura se convirtió para mí en un sucedáneo de la religión
y como me lancé a buscar en ella un relevo de la fe perdida de las certezas y el sosiego que la religión procura, sobra decir que esta búsqueda era un error, porque la literatura no proporciona ni sosiego ni certezas. Lo que proporciona son nuevas preguntas, inquietudes nuevas y ninguna respuesta. Después hace referencia a Chesterton, uno de los escritores favoritos del Papa Francisco, que escribió sin descanso sobre el loco de Dios, sobre Francisco de Asís. Abominaba el orgullo, juzgaba que todos los males del mundo proceden de algún intento de superioridad. Sostenía que el pecado más dañino era la soberbia, no albergaba la más mínima duda sobre el hecho de que la virtud insuperable es la humildad. El Papa Francisco hizo varias referencias a esa actitud. Después vino, hace referencia al Papa Bergoglio, que dice, vino Bergoglio a predicar el gozo sin condiciones de estar vivo y por eso insiste en la alegría como esencia de la vida cristiana, que debe vivirse como una fiesta, y ha abominado de los cristianos de entierro, cuya existencia parece un funeral permanente, para acabar sentenciando: el miedo a la alegría es una enfermedad del cristiano. Siempre, desde que fue obispo de Buenos Aires, le fastidiaba decía que le fastidiaba ir a Roma porque le representaba para él el corazón de todo lo que la iglesia no debería ser: lujo, ostentación, hipocresía, burocracia. Al ser elegido, el Papa Bergoglio respondió, tan pronto lo eligieron, las primeras palabras que pronunció es: aunque soy un gran pecador. Y se pregunta, ¿un gran pecador el Papa? Siempre me llamó la atención que Jesucristo escogiera como fundador de su iglesia al más débil de sus discípulos, el menos virtuoso, a aquel que renegó de él 3 veces consecutivas en el momento y que en el momento supremo lo traicionó. Pero a su vez concluye: lo que sí imaginé en cambio es que si en vez de tener discípulos tan débiles como Pedro, Jesús hubiera tenido discípulos fuertes, si simplemente todos sus discípulos hubieran sido tan leales como Juan o tan veraces como los espíritus libres de Nietzsche, si todos hubieran permanecido a su lado y lo hubieran protegido de sus enemigos, tal vez no habría muerto en la cruz y el cristianismo no habría existido y seguiríamos venerando los fuertes dioses de Roma, a quienes Cristo mató en diferido con su muerte en la cruz. Se pregunta cómo sería nuestro mundo ahora sin Cristo, o más bien sin Cristo en la cruz y sin cristianismo. ¿Sería un mundo mejor que el nuestro? El siguiente punto que me llamó la atención es el encuentro del Papa con los artistas en la Capilla Sixtina, en donde manifestó su proximidad al arte. Dijo, ambas las cambian, las transforman, las convierten en otra cosa. Una virtud maravillosa, precisó. La equiparación entre el artista y el creador, los cuales comparten, sostuvo Bergoglio, la pasión por la creación. El autor también se confiesa que se decidió a escribir un libro sobre el Papa y era un libro distinto, tan extravagante como fuera posible, una mezcla de crónica, ensayo, biografía y autobiografía. Resalta también el valor del humor. Dice que el Papa decía que la seriedad es la máscara que se pone al cuerpo para ocultar la putrefacción del espíritu. El humor es la cosa más seria del mundo y la ironía, además de un instrumento de conocimiento tan insustituible como la ciencia. Y relata una anécdota que en el otoño del 2021 aparecieron en las paredes del Vaticano unos pasquines escritos en dialecto romanesco donde se le acusaba de haber decapitado a la aristocracia y tradicionalista Orden de Malta por forzar la dimisión de Matthew Festing, su reaccionario prior. Un periodista del diario alemán Die Zeit le interrogó al respecto y el Papa elogió la belleza de los pasquines,
añadió que eran claramente obra de una persona muy cultivada. Y le preguntó el periodista, ¿alguien de por aquí? Refiriéndose al Vaticano. Y el Papa dijo, no, he dicho una persona cultivada. La apertura del Papa, el escritor español, su razón que invoca para escribir el libro es que él quiere llevarle una razón a su mamá de si se va a encontrar con su padre, pero a su vez relata el amor que tenían su papá y su mamá mutuo. Dice en algún momento que le preguntaron al Papa pues, sobre la resurrección para tratar de entender qué pasaba. Para Francisco, un cristiano que no cree en la vida eterna no es un cristiano, tampoco quien no cree en la resurrección de la carne. El Papa cita la primera carta de los Corintios de Pablo de Tarso, pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Igualmente cita a Tertuliano, la resurrección de los muertos es la fe de los cristianos, creyendo en ella somos tales. Cuando se refiere al papá y la mamá, dice, además de una mujer profundamente religiosa, mi madre es una mujer profundamente enamorada. Siempre lo fue, siempre quiso mi padre. La gran aventura de su adolescencia fue conquistarlo, la gran aventura de su juventud, casarse con él. 52 años vivieron juntos sin apenas separarse un solo día. Mi padre murió en sus brazos literalmente. Nunca en mi vida he visto querer nadie con una pasión tan desquiciada, tan obsesiva, tan furiosa, tan violenta, tan incondicional. Mi madre adoraba a sus hijos, pero una vez, cuando mis 4 hermanos y yo éramos niños, remató una bronca apocalíptica con una afirmación terminante, porque a vosotros os quiero mucho, pero a vuestro padre le quiero más. Yo entiendo que papá se haya muerto, decía en tono fatalista. Lo que no puedo entender de ninguna manera es que yo no vaya a volver a verle. Me van a perdonar, pero son ideas de lo que capté. Voy en la mitad del libro, me ha parecido extraordinario lo que he encontrado, muy interesante. Muchas gracias por la oportunidad. Oiga, qué maravilla, Rigoberto, que No, lo que has agarrado es extraordinario. no, No no. necesitas haber sido discípulo de los jesuitas para eso, hombre, ya que estás sobrado de la orden tercera. Qué bien, magnífico, Rigoberto. ¿Alguna pregunta, algún comentario a lo que dijo Rigoberto? ¿Alguien quiere añadir algo, una pregunta? No A veo manitos. Rigoberto lo que le falta es el documento de hermandad que existía antes con los jesuitas. Gracias, Julito, muy bien. Es de De la orden acuerdo, de acuerdo. tercera, ¿Eso de la orden implica tercera. algún giro o algo? No, 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 no. La participación en los bienes no, es un voto de pobreza, amigo. Qué bien. Gracias, Rigoberto. Eh, le quiero pedir ahora a William que nos lea su documento que preparó para esta tertulia y, lógicamente, para el blog. Adelante, William. Gracias, Darío. Voy a tomarme más de los 5 o 6 minutos que dijiste porque eso es un Tranquilo. poquito más extenso. Eh, Apenas he empezado a leer el libro de Javier Cercas, menciona que Francisco es el primer papa jesuita. Y en ese momento dije, voy a ver qué dice este autor de los jesuitas. Y comienzo respondiendo a la pregunta, ¿quién era Jorge Mario Bergoglio para los jesuitas? En el libro se afirma que Bergoglio era un hombre dotado de una gran vocación de poder, una notable inteligencia política y un proyecto para la Compañía de Jesús. Conversando cerca con Antonio Espadaro, jesuita como el Papa, a quien algunos lo consideran su intelectual de cabecera, y que fue nombrado por el general de los jesuitas, de acuerdo con el Papa Benedicto, como director de la Civiltà Católica, una publicación jesuita de alto nivel intelectual que aborda todo tipo de temas. El autor dice de Bergoglio que en todo caso la gente no sabía bien quién era, ni siquiera los jesuitas.
sea, Bergoglio era un gran interrogante. Y prosigue Spadaro. Los jesuitas lo conocían por sus vicisitudes en Argentina y despertaba cierto recelo. La idea que se tenía de Francisco antes de su elección era que se trataba de un conservador, con una visión muy tradicional, muy ortodoxa. Así se le veía. También entre los jesuitas, ahí la historia es complicada. Yo mismo tengo problemas para hacerme una idea cabal de las relaciones entre Bergoglio y los jesuitas. Ha habido excesos contra él que no alcanzo a entender. En 1958, Bergoglio solicitó ingreso a la Compañía de Jesús. Cuando se ordenó jesuita, lo primero que pidió fue que lo mandaran a Japón, que junto con China es el otro polo de Oriente que los jesuitas tienen siempre en su cabeza. No pudo ir por cuestiones de salud, pero él tiene vocación de misionero jesuita, de los que aspiran a conquistar las fronteras inexploradas del cristianismo. En otra parte dice que los verdaderos cristianos son aquellos que tienen vocación de misioneros. En 1973 lo nombran provincial de los jesuitas argentinos y uruguayos, cargo que ejerce durante 6 años. La teología de la liberación, de moda en ese momento, situó a Bergoglio en una posición ambivalente, muy difícil, en especial desde los principios de los años 70, cuando fue nombrado provincial de los jesuitas de Argentina y Uruguay. Por un lado, su preferencia activa por los pobres y su compromiso con la justicia social provocaban la desconfianza de la derecha. Por otro, irritaba profundamente a la izquierda al consagrarse desde su puesto de mando a alejar a los jesuitas del marxismo y la teología de la liberación, sobre todo de las versiones más extremas que alentaban o justificaban las guerrillas o militaban en ellas, y a reorientar a la Compañía de Jesús hacia un propósito únicamente religioso pastoral. Entre 1980, y sigo citando a Cercas, y 1986, desempeñó el cargo de rector del Colegio Máximo de San Miguel, el centro de formación de jesuitas más prestigioso de Latinoamérica. En 1990, tras un periodo de desencuentros con sus superiores, que lo acusaban de socavar su autoridad, conspirar contra ellos y dividir a la congregación, fue alejado de Buenos Aires y condenado al ostracismo en una residencia para jesuitas en Córdoba, donde pasó 2 años de expiación. Este hecho lo reitera Cercas hacia el final del libro. Después de dominar durante años el destino de la Compañía de Jesús en Argentina y Uruguay, ejerciendo el cargo de provincial de la congregación, Bergoglio sufrió un destierro de Buenos Aires y una condena al ostracismo en Córdoba, acusado de conspirar contra sus superiores y de socavar su autoridad, perseguido por una reputación tóxica de soberbia, avidez de poder, inflexibilidad y autoritarismo. El retrato que trazan de él los jesuitas argentinos de los años 70 y 80 no es halagador. Decían, es un tipo personalista, duro, soberbio, autoritario, divisivo, sinuoso, manipulador e intimidante. Más de un obispo de la época asegura que inspiraba miedo. Entre los jesuitas se reconocía como la Gioconda, por la expresión impenetrable de su rostro. Visto desde ahora, es curioso que los conflictos más serios que vivió el Papa con la Iglesia argentina no ocurrió porque lo acusaran de progresista o de revolucionario, sino de lo opuesto. Me refiero, dice Cercas, a los rifirrafes que tuvo en los años 70 y 80 con los suyos, con los jesuitas, que lo consideraban conservador, casi reaccionario, poco activo. Cuando era provincial en Argentina, desde esa época persigue a Bergoglio la denuncia sin fundamento de haber facilitado o propiciado o tolerado el secuestro y tortura de 2 jesuitas, Orlando Iorio y Franz Halix, a quienes los militares relacionaban con la guerrilla montonera. Es un hecho, sin embargo, que no supo proteger a sus 2 compañeros, o que los desprotegió, y que siempre se ha sentido responsable de ese hierro.
Quizá por eso algunos jesuitas argentinos lo consideraban reaccionario, autoritario e incluso cómplice de la dictadura. No lo dice, pero si uno se pone a sumar los epítetos contra Francisco, suman casi 20. El caso es que, con alguna excepción, la jerarquía de la Iglesia argentina apoyó la dictadura a pesar de que era consciente de las salvajadas que estaba perpetrando. Bergoglio formaba parte de esa jerarquía. Entonces, él era la voz de los jesuitas y no levantó la voz contra los militares. Al trauma personal de su responsabilidad en ese episodio terrible se sumó, años más tarde, el trauma profesional y mucho más duro de su alejamiento obligado de los jesuitas de Buenos Aires y sus 2 años de condena al ostracismo en Córdoba, a 700 kilómetros de la capital. Fue un periodo determinante para él. Bergoglio se alojaba en la residencia mayor de la Compañía de Jesús en el centro de la ciudad, donde ocupaba una celda de 12 metros cuadrados, sin más mobiliario que un catre, una silla, un escritorio, una máquina de escribir Olivetti y un armario escaso de ropa. La mención de la dureza y severidad de Bergoglio expresa Paolo Ruffini, uno de los periodistas más prestigiosos de Roma. Es la primera vez que alguien alude a ellas desde que estoy en Roma. Me retrotrae por un segundo a la terca reputación de autoritarismo que lo persiguió durante sus mandatos de jesuita en su país. Una aclaración. Las citas que hago no son exactamente en el mismo orden en que aparecen en el libro, sino a veces voy de adelante para atrás o de atrás para adelante. Según Cercas, el Bergoglio, que convivió con los jesuitas argentinos durante más de 20 años, era duro, temperamental, soberbio, despótico y ambicioso. Luego lo reitera y afirma: Bergoglio había sido durante décadas el Bergoglio duro, temperamental, soberbio, despótico, intrigante y ambicioso que trataron sus correligionarios jesuitas. En palabras del también jesuita Juan Luis Moyano, en Argentina, sobre todo en los años 70 y 60, pero no solo entonces, Bergoglio ha sido tachado de conservador o ultraconservador, de estar demasiado preocupado por alimentar a los pobres y demasiado poco por preguntarse por qué lo son, de tener una visión social sacramentalista, acrítica y asistencialista. En marzo de 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI al papado, víctima de su fragilidad física y su impotencia para reformar un Vaticano acorralado por la corrupción y los escándalos, Bergoglio fue elegido papa, momento en el cual se reconcilió con sus correligionarios jesuitas, de los que llevaba más de 20 años distanciado. Más adelante dice lo mismo. Le recuerda al jesuita Espadaro que cuando Bergoglio llegó al papado, llevaba 20 años sin mantener relaciones con la Compañía de Jesús. Bergoglio, el papa jesuita. Lo que Cercas había dicho al comienzo, el primer papa latinoamericano, el primer papa llamado Francisco, el primer papa jesuita, lo repite. Es el primer papa latinoamericano, el primer papa jesuita. Su visión del mundo y su espiritualidad siguen siendo profundamente jesuíticas. Bergoglio es, en primer lugar, un jesuita. Lo que me parece extraordinario es esa espiritualidad que le permite al Papa, al enfrentarse a un problema cualquiera, buscar no la solución correcta, sino la solución de Dios. ¿Cómo se encuentra la verdad de Dios? ¿El Papa tiene su propio método? ¿Es un método que forma parte de la espiritualidad jesuítica? Así es, forma parte de la espiritualidad jesuítica. Él ha aprendido ese método de San Ignacio, de los jesuitas, y también de personas concretas como Miguel Ángel Fiorito, un jesuita que fue su padre espiritual. En cuanto al intruso se marcha, salgo de mi abstracción y le pregunto al jesuita Espadaro si podemos continuar. El jesuita se ofrece a retomar nuestra conversación sobre el viaje a Mongolia y el jesuita contesta sin acusar incomodidad. Él tiene vocación de misionero jesuita, de los que aspiran a conquistar las fronteras inexploradas del cristianismo. Para los jesuitas, China lo es todo. El gran amor, la misión imposible. Esto es China en la imaginación de los jesuitas.
un desafío, el país donde la iglesia siempre ha fracasado, el lugar que persiguió a los cristianos y que todo el mundo considera impermeable al cristianismo. Japón, junto con China, es el otro polo de Oriente que los jesuitas tienen siempre en la cabeza. ¿Has oído hablar de Matteo Ricci, el gran misionero jesuita de los siglos XVI y XVII? En ese contexto misionero, cerca menciona la historia extraordinaria de Matteo Ricci y de otros tantos, sobre todo jesuitas como el Papa. Pero al final, Ricci fracasa por diversos motivos, sobre todo por intransigencias de Roma. Y la misión acaba, a los jesuitas los expulsan de China y se desencadena una persecución muy violenta contra ellos. El Papa ha recibido muchas otras influencias, todas esas que dices y muchas más. Santos como San Ignacio, teólogos como Bertolt Ferrer, jesuitas como el Padre Fiorito, y ha elaborado una síntesis muy personal. Refiriéndose el autor a los creadores de la Capilla Sistina, el Papa los observaba de una forma tan atenta, tan intrigada, tan curiosa. En eso creo yo que se nota que es también un Papa jesuita, no solo por la sagacidad y la preparación intelectual que asociamos a los jesuitas, también por la forma en que usa la imaginación. Otro rasgo que menciona de Francisco es que el Papa tiene la valentía de disculparse, pero su disculpa es sinuosa. De hecho, alguien podría calificarla como jesuítica. Paso ahora a la espiritualidad jesuita en el libro de Cercas. Este autor le pregunta al director de la revista Civiltà Católica en qué consiste la espiritualidad jesuítica. Espadaro se toma unos segundos para responder. Hay muchas formas de vivir la espiritualidad. La de los jesuitas está centrada en el discernimiento. El autor insiste, ¿cómo es esa espiritualidad que le permite al Papa, si lo he entendido bien, averiguar lo que Dios quiere decir? Es la espiritualidad de San Ignacio, la de los jesuitas, la del discernimiento, una palabra que para él es decisiva en el Papa y en la espiritualidad jesuítica, la palabra discernimiento. Lo que más me llamó la atención fue que, según Espadaro, el discernimiento permite alcanzar no ya la verdad, sino la verdad de Dios. Brunelli, con quien está conversando, da un respingo igual que si acabara de despertarlo de golpe. Diana, pienso, no lo sé, admite. No soy un jesuita, así que es una palabra muy jesuítica esa. Quiero finalizar con un comentario que hizo Jaime Heredia sobre Jorge Mario Bergoglio en la tertulia 248, alusivo al tema Cuando me fui de Colombia, que ratifica aportes citados en el libro de Cercas. Y dice Jaime, en Buenos Aires fue donde conocí bastante al padre Jorge Mario Bergoglio. Yo creo en 3 conversiones, la de San Pablo, la de San Ignacio y la de Bergoglio. Ustedes no saben quién fue Bergoglio antes de llegar a Roma. Una persona absolutamente extraña, de extremísima derecha, muy intrascendente. Pero después del arzobispado que tuvo en Córdoba, Argentina, cambió totalmente. Ya cuando lo nombraron en Roma, era otra persona. Qué bien, William. Buenísima tu síntesis, tu approach desde el punto de vista jesuita. Buenísimo, buenísimo. Lo van a poder ver en nuestro blog próximamente. Gracias, William. ¿Comentarios, preguntas? Vicente, adelante. Y después Jaime. William, muchas gracias por ese magnífico resumen o análisis del libro. Yo quería simplemente anotar 2 cosas. Primero, la dicotomía o la dualidad que todos vivimos entre la conciencia y el inconsciente. Yo creo que muchas de las cosas que hablan de Bergoglio es que uno era su conciencia, lo que él quería, etcétera, pero aparece o se vislumbra un inconsciente muy distinto y muy diferente. Y eso lleva a lo que Jaime Heredia decía, que una conversión. Yo diría que son varias conversiones. Hay una conversión afectiva, una conversión moral, una conversión política y religiosa. Me atrevería yo a decir que
que se advierten esa vivencia de conversiones en los rasgos que usted analizaba. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Muchas gracias. Jaime, adelante. Libera tu micrófono, Jaime. Libera el micrófono. Ahí, ahora sí. Listo, listo, Jaime, sí. Digo que Adelante. yo creo que la mayoría de ustedes se acuerdan de un personaje que escribió: yo fui un soldado desgarrado y vano. Y después fundó la Compañía de Jesús. Sí. Entonces, eso me ha hecho varias veces reflexionar sobre todos estos aspectos y concretamente sobre el caso de Bergoglio. Por eso digo yo que yo me convenzo de que es un admirable personaje, muy humano, pero al mismo tiempo todo lo bondadoso y lo bueno que hizo para la iglesia. Excelente. Lo que comentaba ahora William, hay un aspecto que creo que es público y ustedes la mayoría creo que lo conocen, para ver cómo era la manera de ser de Bergoglio, incluso cuando papa. Tristemente sabemos la historia del famoso cardenal López Trujillo. Cuando murió López Trujillo, después de los escándalos que se supieron, lo fueron a enterrar en Roma, en la iglesia de Jesús. Y Bergoglio, siendo papa, prohibió, dijo que le enterraran en Colombia. Y en la realidad está enterrado en Medellín y lo tienen bajo custodia. Qué O sea, bien. su manera de ser, como comentaba ahorita, como acaban de comentar, bueno, no cambia, pero él era absolutamente exigente y miren esa demostración que pasó ya siendo papa. Pero al mismo tiempo le recuerdo las palabras de aquel que dijo: yo fui un soldado desgarrado y vano. Bueno, Qué bien, Jaime. Buenísima comparación. Muchas gracias. Muy amable. Rigoberto, adelante. Una pregunta que siempre he tenido con respecto a la biografía o a la historia del Papa, ¿cómo llegó a ser provincial de Argentina y Uruguay teniendo 33 o 34 años, tan joven, cuando normalmente he entendido que el provincial pues ya es una persona con recorrido? ¿Por qué razón llegó tan fácil, o no tan fácil, perdón, tan rápidamente, tan joven a ocupar un puesto que pues, yo entendía que era para gente con más experiencia, ¿no? Algo debía tener o algo llamó la atención, ¿no? No sé. ¿Alguien quiere darle alguna respuesta con autoridad? Yo no. Yo creo que después de ordenados y fue maestro de novicios, de alguna manera él hizo una carrera rápida y yo entiendo por lo que recuerdo que hay unos nominados a ser provinciales que lo mandan a Roma y en Roma deciden quién es, pero hay una consulta de provincia y probablemente en la consulta fue el que, o uno de los que mandaron en la terna a Roma, y el general es el que lo elige. Pero no necesariamente creo que tenga que ver la edad. ¿Me equivoco o no? Los que saben, los que estuvieron bastante tiempo en la compañía, más de 10 años, por favor, confirmen o no. no, Pero solo necesitaba que fuera profeso, pero la eso, edad no tenía que ver nada que ver. O sea, no. O sea, sí. perfecto, perfecto. Como decía el niño, en una escasez de gente honrada, mi papá fue alcalde. O sea, hay gente para nombrar, pues nombrar que puedan. En la escasez que hubimos. Sí. Está muy bien, gracias, Goyo. Estupendo. Bueno, seguimos con el siguiente, es Jorge Luis Puerta. Jorge Luis, te escuchamos. Muchas gracias, Darío. Yo le puse, quisiera decir algo antes de leer lo que escribí.
Y es que creo que tenemos que preguntarnos por qué fue escogido él para ser invitado por el Vaticano. Me imagino una lista mundial de escritores, escritoras, y por alguna razón han escogido a Javier Cercas. Yo vengo siguiendo a Javier Cercas desde hace mucho tiempo. Me impresionó mucho un libro que se lo recomiendo totalmente, que se llama Anatomía de un segundo. Él describe el caso del golpe al Congreso por la Guardia Republicana. Eh, y yo no tengo ninguna duda que estamos frente a un posible premio Nobel. Tuve la fortuna de verlo anteayer en la Feria del Libro de Lima. Le hablé de nosotros, se emocionó mucho cuando le conté en qué estábamos y me dijo, hágame saber qué reacciones hay. Entonces, está contactado, es un conversador impresionantemente sencillo. El tema que me tocó, al que asistí con la presencia de él se dedicó a alabar y a presentar la importancia de la obra de Vargas Llosa. Es realmente una autoridad y yo creo que hubo razones muy fuertes para que él fuera el invitado y que a mí me muero de ganas de saber por qué lo invitaron a él y no a otros tantos y por qué justamente en español. Bien, aparte de eso entonces yo titulé mi paginita Los locos de Dios por un loco sin Dios. Que un ateo confeso descubra que uno de los motores para la supervivencia milenaria de una institución como la Iglesia Católica sea la labor de sus misioneros y misioneras es de por sí toda una noticia. Y que ese ateo sea un escritor universal del tamaño de Javier Cercas, infiltrado en el Vaticano y compañero de viaje a Mongolia del Papa Francisco, es ya un asunto para no perdérselo. Esos locos de Dios que por amor a Él se van al fin del mundo a dar un testimonio muchas veces silencioso de bondad, de fe, solidaridad y esperanza es profundamente inspirador. Su compromiso radical con los más desfavorecidos y la entrega total al servicio de los demás representa el rostro más auténtico del Evangelio de una iglesia misionera y pobre como la quiso presentar el Papa Francisco. En las páginas de El Loco de Dios en el Fin del Mundo, Cercas describe frecuentemente a los misioneros y misioneras como el cristiano ideal, entre comillas. Su vida está marcada por la entrega y la cercanía a los que más sufren, ya sea en grandes ciudades o en las periferias más remotas del mundo. En países como Mongolia, donde los católicos son una gran minoría apenas tolerada, los misioneros actúan no solo como evangelizadores, sino como agentes de transformación social. A través de proyectos educativos, sanitarios y sociales, los misioneros buscan mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables, promoviendo su dignidad y participación en la sociedad. Su acción no se limita a la calidad puntual, sino que apunta a una transformación integral fiel al mensaje de Cristo. Javier Cercas, durante su viaje a Mongolia con el Papa, recoge varios relatos y testimonios de vida de misioneros como el del padre Ernesto, un religioso que pertenece a la congregación misionera La Consolata y lleva 20 años viviendo en Mongolia. Figuras subversivas, comillas, figuras subversivas como la del padre Giovanni, misionero en China, y como dice el cardenal Marengo, el principal soldado del Bergoglio en Mongolia, el evangelio no se predica, debe susurrarse. Retratos que muestran cómo estos hombres y mujeres dedican su existencia a los demás en contextos de pobreza, exclusión o violencia. Todos estos religiosos y religiosas llevan adelante proyectos sociales en contextos difíciles, mostrando una solidaridad concreta y cotidiana. Cercas afirma que los problemas de la iglesia se solucionarían si todos los religiosos fueran misioneros, cierro comillas, resaltando la ejemplaridad de esas vidas entregadas. La acción misionera está en plena sintonía con la enseñanza social católica, que sostiene que la solidaridad,
y la atención a los necesitados son fundamentales para la misión de la Iglesia. El Papa Francisco insiste en que la Iglesia debe ser una iglesia en salida, que no se encierre en sí misma, sino que sale al encuentro de quienes más lo necesitan. El encuentro con los pobres es esencial para la justificación y coherencia de la Iglesia con el mensaje de Cristo, quien se identificó con los más humildes y marginados. Los misioneros, al vivir y trabajar entre los desfavorecidos, hacen visible esta opción preferencial por los pobres, recordando a toda la comunidad cristiana la centralidad del amor y la justicia en la vida cristiana. Gracias. Qué bien, Jorge Luis. Excelente, excelente. ¿Comentarios, preguntas para Jorge Luis? Adelante, Julio. Libera tu micrófono, Julio. Eso. No quisiera que me repitieras el nombre del libro que recomiendas y del autor. Estamos hablando del mismo autor, Javier Cercas, el que escribió del libro que estamos comentando hoy. Y el libro se llama Anatomía de un segundo. ¿De un segundo? De un segundo. De un instante, Jorge Luis. Perdón, de un instante, perdón. Gracias. De Anatomía de un instante. Bernardo. Es el momento en que Tejero entra al Congreso de España, dispara, y se acuerdan esas fotos maravillosas, y a partir de ese instante él comienza a contar la historia de España. Es algo magistral realmente. Y es Javier Cercas. Gracias, Jorge Luis. Javier Cercas. Bernardo, adelante. No, es yo una pregunta Mire. que le quiero hacer a Jorge Luis. Si tú hablaste con Javier, es una incógnita que tengo. Si el Papa Francisco alcanzó a leer o ver el libro que él escribió de Mongolia. Esa pregunta se la han hecho muchas veces y él lo mencionó, sí. Él lo que sí hizo fue hacérselo llegar. Ajá. Nunca supo si lo alcanzó a leer o no. Y no se sabe. Se murió sin decirlo. Pero sí se lo mandó autografiado y agradeciéndole. Sí. Ok, Ok. gracias. Gracias. Ok. Bueno, sigo yo y coincidencialmente mi pequeño escrito lo llamo Mis reacciones al libro El loco de Dios en el fin del mundo. Jorge Luis Puerta me había invitado hacía 2 o 3 días por un mensaje de WhatsApp a no perderme este libro. El 5 de abril, un exalumno mío de hace 50 años que vive en Alicante me envió otro mensaje recomendándome este libro que había comenzado a leer y entonces decidí comprarlo. Lo leí en 2 semanas y terminé de leerlo el sábado 19 del mismo mes, conmovido hasta las lágrimas al leer la última parte del mismo. El domingo 20, día de resurrección, presencié por la televisión la bendición del casi agonizante Papa que difícilmente podía hablar y era llevado en su silla de ruedas luego de su última bendición. Desperté el lunes 21 con la noticia de su fallecimiento y agradecí que hubiera pasado 2 semanas de mi vida aprendiendo del testimonio de su vida a través del gran escritor y su aventura que me habían enganchado entrañablemente para mí, que no soy un gran lector de libros. El centro de su libro, La Resurrección, para mí, acababa de celebrarse en la iglesia y yo acababa de presenciar la resurrección, la transición del objeto del libro que acababa de leer al día siguiente de la resurrección. Pensaba y me hacía consciente de que estaba muy lejos de la fe que tuve entre mis 20 a mis 30 años cuando fui jesuita, pero al mismo tiempo sentí una consistencia tremenda con lo que había leído del libro y la profundidad de esa fe de carbonero que llamábamos
casi subvalorándola en aquellos años de formación para el sacerdocio. Esto era la trama esencial de la pregunta central del libro del periodista, del escritor, hacia el Papa Francisco, que utilizó magistralmente para mí para acercarme a la personalidad de un hombre quien durante su papado me mantuvo en contacto con lo que fue el centro de referencia de mi vida hace más de 50 años. El libro me marcó por su sencillez en ir descubriendo elementos importantes de los aportes del Papa Francisco a las reformas de una institución que respeto con cariño enorme, de la cual me había distanciado durante muchos años, pero que he acompañado desde la distancia ahora con interés y con gratitud. Acompañar las reformas del primer papa jesuita de la historia me fueron acercando poco a poco a través de los años y en particular a través de algunas de nuestras tertulias de grupo, como las que dedicamos a su encíclica Fratelli Tutti y la semblanza que Fernando Mendoza nos ofreció de los desafíos que tenía el Papa durante su papado ante las necesidades de una iglesia más cercana a nuestra realidad. Me llamaron la atención temas como la sinodalidad, como una dinámica eclesial de horizontalidad y democracia sana en la toma de decisiones, la simplicidad de una fe sin complicaciones, de la cual me refería al comienzo como el núcleo del libro, una crítica abierta y sincera al clericalismo de la Iglesia y un esfuerzo gigantesco por acabar la imagen y la realidad de la alianza con y el poder inmenso de la estructura eclesiástica que trae desde casi el siglo III y que combatió con sinceridad y mucho arrojo. Me impactó también la forma como Cercas descubre en la personalidad del Papa Francisco al jesuita original que resurge luego de muchos años alejado de la compañía al asumir el papado y haberse convertido, como lo notaba Jaime Heredia, que lo conoció en su vida de jesuita en Argentina. Otro tema que me llamó mucho la atención durante la lectura fue el descubrir a un papa plenamente humano en sus limitaciones y profundamente humilde, en contraste con el jesuita argentino que en sus años de superior en ese país había dejado impresiones de arrogancia, de soberbia, y quien siempre se reconoció como papa, como un pecador que necesitaba que todos rezáramos por él. Diría que, en resumen, este libro me ofreció una visión íntima y reflexiva del Papa Francisco, resaltando sus intentos de reformar la Iglesia desde dentro, su enfoque en la espiritualidad del discernimiento jesuita y su lucha por una institución más cercana e inclusiva de los fieles en su diversidad y más alejada de las estructuras del poder tradicional. Para concluir, creo que este libro me ha llegado en un momento muy interesante de mi vida, en el cual, a través de las memorias que estoy escribiendo de mi propia vida, como que se juntaran mis creencias actuales en el Dios de la energía del universo que permanece y ha permanecido para siempre, dentro de la cual vivo este pedazo de tiempo terrenal, con el Dios de todas las religiones y personas que conozco, que mantiene esa fe básica de que perduraremos para siempre, en esa fe simple de carbonero que me da paz y que le da sentido al momento actual y a la realidad del futuro, llámese ella resurrección, reencarnación, transfiguración o cualquier nombre que se le quiera dar a esa esperanza de eternidad que todos tenemos. Eso me da paz, como me la ha dado este libro maravilloso de Javier Cercas. Muchas gracias. Buen comentario. Bueno, ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Nos hemos todos callados. Muy bien. Vamos entonces ahora con Manito para... Hernando Bernal. Adelante, Hernando. Gracias, Darío. ¿Me están escuchando? Te escuchamos perfectamente. Yo quiero comenzar haciendo dos comentarios. El primer comentario es a Jorge Luis, porque realmente cuando yo recibí idea de leer el libro, lo recibí como si se tratara de leer una novela de ficción sobre
pues el Papa Francisco. Y resulta que a la hora de la verdad, pues Jorge Luis ya me clarificó con mucha precisión de que lo que se trataba era de una crónica. O sea, de que realmente a Javier Cercas, se le solicitó que hiciera ese ejercicio de acompañar al Papa en esa misión a una comunidad cristiana alejada, pero que en el fondo representa el punto de encuentro entre dos grandes países que a su vez son ateos, como es China y Rusia. De tal manera que eso es una cosa muy importante, pero no es una novela, es una crónica. Porque yo cuando principié a leer dije, ¿sí será que el Vaticano le va a pedir a un ateo que escriba un libro sobre el Papa? Es decir, porque puede ser que Francisco lo hubiera sugerido y no me parecería raro en Francisco. Pero cuando uno conoce lo que es la mentalidad interna del Vaticano y cuando piensa que realmente un dicasterio como el dicasterio de la comunicación social quiere encargar de una crónica a una persona que se confiesa a sí mismo como un ateo o como un no creyente, pues eso es una cosa supremamente importante y supremamente valiosa. O sea, yo quería significar eso. Cuando comencé a leer el libro, me acordé también de que cuando hicimos nuestra sesión sobre Juan Sebastián Bach, Jorge Luis habló de lo que Cercas decía sobre Bach, señalando que Bach era el músico de Dios. Y entonces escribí mi crónica, que posiblemente se podrá dar a conocer, o que ya la dieron a conocer a todos, pues diciendo que lo que había hecho Cercas era lo que Juan Sebastián Bach hubiera hecho si a él le hubieran querido pedir que hiciera una invención musical. Y sobre eso, pues hago alusión a la manera como en el barroco se entiende una invención musical y que para nosotros en ese momento Alberto Betancourt lo clarificó, hablando de tres voces. Una voz que es la voz principal, que es la voz del Papa. Una contravoz, que es la segunda voz, que es la de Javier Cercas, que le hace un contrapunteo. Y una tercera voz, que es la de nosotros y muy especialmente, como lo acaba de decir Darío, cómo reaccionamos ante el libro. Cómo cada uno de nosotros tiene un punto de vista y reacciona ante él. Entonces, yo hago en mi explicación de lo que fue la lectura del libro alusión a esa composición grandiosa. Y digo que es una composición que si la hubiera hecho Bach, la hubiera convertido en una obra también musical maravillosa. Y termino diciendo que hay tres grandes problemas, tres grandes conceptos en esa obra que al mismo tiempo que es artística en términos literarios, para mí fue artística en términos musicales, que son unos problemas que surgen. Y los voy a leer porque yo creo que no me quiero extender demasiado. Hay tres notas que quiero destacar. Javier Cercas, conjuntamente con Hannah Arendt, describen a Juan XXIII y al Papa Francisco solo como cristianos sentados en la silla de San Pedro. Páginas 132 y 456. Señala además que ellos solo quisieron enfatizar algo que se había difuminado en la vida del Vaticano, y es la focalización sobre la persona de Cristo más que sobre la institucionalidad eclesiástica. Es decir, papas anticlericales, como lo es el mismo Javier Cercas, y en cierta medida también algunos de nosotros. La segunda es el contrapunto muy significativo
y profundo entre los dos aparentemente diferentes personalidades de Bergoglio como jesuita y Francisco como papa. Tema por demás de enorme significado, pues señala la complejidad del hombre que a su vez se confiesa como pecador y pide permanentemente oraciones por parte de nosotros. Es el hombre que se angustia ante sus propias limitaciones, pero que finalmente encuentra en Dios la totalidad de su ser y la razón esencial de su función como sacerdote, como jesuita y como papa. Y la tercera, muy típica en el caso mío, es que el discernimiento, lo estoy leyendo aquí, como profunda característica de los jesuitas y del papa, permite definir en cada caso y para cada circunstancia cuál es la voluntad de Dios. Muy cierto, pues su ejercicio me condujo a mí a salir de la compañía y a dejar a los jesuitas. Gracias. Qué bien, qué sinfonía, Hernando. Qué maravilla. Muchas gracias. Muchas gracias. Comentarios, preguntas. Toda una cantata. Qué belleza. Qué belleza. Bueno, cantata musical. Qué bien, qué bien. ¿Algún comentario? Para mí es una Bueno. tocata y fuga. Sí, porque termina con la salida de Con la la compañía, fuga. ¿no? No, esa cita que trae Hernando a colación, que me parece fabulosa, yo la tengo recontra subrayada, la comparación de lo que dijo Ana Arendt en su época de Juan 23 y ahora cerca, me parece que es una síntesis de la Iglesia de los últimos 40 años importantísima, ¿no? Para ser un buen papa, simplemente basta con ser un cristiano que se sienta en la silla de Pedro. Y que esa frase coincida para Pablo, para Juan 23 y para el padre el Papa Francisco, me parece un círculo, ¿no? Interesantísimo. Qué bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, vamos para Pedro Benítez. Adelante, Pedro, te escuchamos. Gracias, gracias, gracias. Bueno, yo no he terminado de leer el libro todavía. Llevo bastante avanzado. Y realmente, pues no sé cómo va a terminar, pero lo que llevo leído me ha impactado mucho. Realmente encontrar a un escritor de esta talla, un ateo, eh, con un conocimiento bastante profundo a veces de las cosas de la iglesia, ¿no? Es decir, de pronto él investigó mucho, eh, se documentó mucho, pero realmente eh, habla de cosas con propiedad. Creo que coincido con lo que decía Darío, que lo que uno empieza a ver en este libro es como la imagen del Papa humano, papa, del Papa humano, del Papa que pues tiene, como él decía, su pecado, pero realmente una persona que es capaz de liderar la iglesia de esta manera. Mm, Hay cosas que me impresionan. Yo no preparé algo muy detallado, pero también como ciertas frases del libro. Me parece que lo que habla, por ejemplo, sobre la iglesia misionera es maravilloso. La iglesia de los pobres, ¿sí? Incluso él habla de los pobres y toma mucho lo de Aparecida. Mencionan a Aparecida, fue una reunión que hubo allí en Brasil, de la cual se tomaron muchas cosas. Eh, y esta visión, el haber escogido el Vaticano, es sorprendente, pues a mí me sorprendió mucho también. A ver, lo decía Jorge, en este momento es cómo elige el Vaticano una persona atea para escribir un libro sobre el Papa. Pero ese contraste es maravilloso, porque realmente él hace ver
las cosas de la iglesia no estando dentro de ella, ¿no? Pero lo hace también con respeto, pero también entiende uno que hay cosas que no están bien y que las hace detallar. Eh, por ejemplo, cuando lo mencionó William, también que él habla de las cosas malas que tuvo la iglesia, o el pederastia, bueno, un poco ¿no? de cosas, pero también muchos santos, ¿no? Dice, sí, esa es la realidad de la iglesia, ¿no? Es la realidad y tenemos que reconocerla. Mm, bueno, también tal vez destacable, eh, lo menciona en alguna parte, que parece que es la única figura internacional con un impacto moral, ¿no? Eso, el Papa, en algún momento, realmente Francisco fue así, mm, el referente moral para muchas cosas en el mundo, ¿no? Eh, Tal vez en algunos casos le hicieron caso, en otros no, pero sí era el referente moral. Y terminaría diciendo que, bueno, voy a ver cómo termina este maravilloso libro, pero ha sido de un impacto muy interesante porque sí es como el contraste del que no cree y tiene la visión de la iglesia que respeta, pero también habla de las cosas como debe tenerlas. Me impactó una frase que dice él en algún momento, que dice que a él, eh, digamos, como que tiene un vacío, y ese vacío es el vacío de Dios, ¿no? A mí me puso a pensar mucho esa frase de un ateo, ¿no? Como diciendo, bueno, sí, me falta algo y es el vacío de Dios, sin ser creyente. Ahí como que termino. Y gracias por Qué bien. escucharme. Discúlpeme que no había preparado algo más, un poquito No, más no, sólido, pero fue de la eso. reacción al libro. Qué bien, Gracias. Pedro, qué bien. De eso se trataba, Pedro, de eso se trataba. Y yo solo quería añadirte que la observación tuya de la escogencia de Ah, sí. cercas me hace pensar en el tema de la, de Francisco quería ir a la periferia hasta de lo intelectual, ¿no? Es decir, a la periferia del que no cree para ver a la iglesia y ahí es el gran acierto, lo que estamos diciendo aquí, un individuo que no, que vio la iglesia, como tú lo decías, desde fuera y que resulta que era lo que, todo lo que él trataba de resolver, ¿no? Me encantó tu comentario. Bernardo Nieto, sigue adelante. Gracias, Darío, y gracias a todos. Lo primero que quiero decir es que, haciendo un poquito de cronología, este viaje se dio en el 2023. Todavía mm, el Papa estaba recién operado, estaba recuperado en la cirugía. El libro se escribe en el 2024 y lo estamos comentando en el 2025, cuando se ha lanzado en Madrid, aquí en Colombia, ahora en Perú. Y es un libro en castellano y posiblemente es uno de los que va a tener mayor cantidad de lectores. Esa circunstancia me parece que hay que tenerla en cuenta y yo la tengo en cuenta para lo que quiero decir. Me parece de una enorme honradez intelectual y moral la forma como Javier Cercas escribe. Primero porque abarca una enorme cantidad de conocimiento. El tipo realmente se metió a escribirlo con, como decían, con conocimiento de causa. Sabía en dónde estaba metido. Cuando él entrevista a cualquiera de las personas que aparecen en el libro, no solamente conoce con quién está hablando, sabe lo que hacen, sabe de la función que cumplen, pero se hace el bobo y pregunta cosas que a la persona a las que se las pregunta, la conversación con Espadaro es una maravilla, eh, lo hacen dudar, lo hacen porque entra a fondo, claro, con su propia pregunta final, si existirá la eternidad, la resurrección de la carne, toda esta vaina. Y la respuesta que tiene que darle a su mamá, que es la excusa y la línea, digamos, directriz. Tal como en alguna entrevista le escuché decir a él, es una novela sin ficción. Por lo tanto, es un retrato de una realidad que él encuentra. Y eso me parece también muy valioso.
cuando yo me pongo a ver por qué lo invitaron a él, si uno mira en el mismo libro la cantidad de obras que él ha escrito, yo creo que quienes tomaron la decisión de invitarlo a él hicieron bien, muy bien. ¿Por qué? Porque precisamente este tipo, mirándolo yo desde aquí, me parece providencial que haya escrito este libro él. Luego, definitivamente entra en lo que un crítico de la religión y de la iglesia podría entrar a fondo. Esta iglesia que no me gusta, yo ya lo escribí en una cartilla que por ahí quise mandarle al Papa, pero no, todavía no ha llegado. Esta iglesia de pompa y circunstancia, de poder, es la misma de las cruzadas, es la misma del Santo Oficio, del Gran Inquisidor de Dostoyevsky, que no, que para que los demás crean, tiene que asesinar a los que no creen. Es una brutalidad frente a la esencia del misionero, que lleva su fe al extremo del mundo. Pero ¿su fe en qué consiste? En una profunda experiencia de Dios. Y esa profunda experiencia de Dios no cabe en el Santo Oficio. Solamente cabe en su testimonio para cuidar al bobito, para cuidar al leproso, para entregarse sin necesidad de sacar pancartas y decir, usted tiene que creer en Dios, yo creo en Dios, no a esta cosa, no. Sencillamente usted tiene que dar testimonio de su fe, sirviendo a los demás. Por otra parte, pienso que dentro de esa honradez moral e intelectual, coincido con él en que definitivamente la Iglesia sí tiene la mejor sede para decir lo que no debe ser la Iglesia, el Vaticano. Y siento que prefiero definitivamente a los curas villeros que a los cardenales de allá. Definitivamente. El clericalismo mata la fe. El aprovecharse del poder sobre los que creen. Ese camino de la iglesia que está lleno de clericalismo, de masculinismo, de teoría contra testimonio, que están totalmente en contra de lo que es el sínodo, tal como lo describe allí, y la sinodalidad. Que posiblemente no sea una democracia porque no hay necesidad ni parlamentarismo, porque no hay elecciones, pero sí es dejarse conducir por el Espíritu Santo, que no es otra cosa que lo que aquí se define como el discernimiento. Y lo que más me llama aquí la atención es que Dios es amor y misericordia. En el fondo de esta manera como Él lo cuenta, ese Dios misericordioso es el Dios del Padre Ernesto, de Sor Francesca, de los misioneros de Mongolia, que todavía no han logrado tener más de 1500 cristianos. Pues no importa, se van a pasar la vida. ¿Cuántos años llevaba el Padre Ernesto? 20 y pico, los que fueran. Y luego sí quisiera que alguno de los que saben aquí más que yo de eso, nos pudieran comentar sobre la validez de la ética laica frente a la validez o invalidez de la ética que supuestamente dice, ¿cómo se llama? En las bienaventuranzas, bienaventurados los que no sé qué, porque verán. Es decir, es una fe o una ética interesada en los beneficios del futuro y no en el deber por el deber. Yo hago estas cosas porque sí. El paraíso lo llevamos dentro. No es un paraíso externo. No es un cielo que existe por allá. La resurrección comienza aquí. Todas estas cosas son dichas por un ateo. Y me parece que son fundamentales en nuestra fe. Esa para mí es la gran revelación de este libro. Y es el gran poder de este libro.
Y es por lo que yo digo que esto es providencial, no más. Gracias, Bernardo. Muchísimas gracias. ¿Comentarios antes de darle la palabra a Miriam? ¿Algún comentario sobre lo que acaba de decir Bernardo? Ah, ¿Preguntas? no sé si interrumpiría a Miriam, pero es que lo que quisiera comentar y aportar está relacionado extremadamente con lo que acaba de decir Bernardo y tú, Darío, y otra persona que fueron muy acertados los comentarios. Miriam, ¿me das permiso? Claro, no hay Gra- problema. Gracias, gracias. Mire, se trata de lo siguiente, yo creo que mi aporte va en una vía totalmente diferente. En este sentido, en los diálogos de Ultratumba de Rodolfo, el último, que se llamó Arrojen al cadáver del Papa al Tíber, hubo un comentario de Rafael Falcón, y en ese comentario que él hizo, puso un link a un documental que estaba recién salido en Francia. El documental desafortunadamente es en francés, pero más que todo narrado en inglés. Para los que no tengan dificultad de seguir, porque sale con subtítulos en inglés, se los altamente recomiendo. Porque es un documental histórico en donde hacen una recopilación de todos los papas desde 1850 hasta Francisco. Y lo interesantísimo es que va analizando cada papa y lo que cada papa intentó hacer en ese momento en términos de los problemas de la iglesia. Donde más se concentra, y me parece que es muy válido, es en el episodio de Marciscus. ¿Ustedes se acuerdan de Marciscus? ¿Sí? Marcinkus. Marcinkus. Marchiscus. ¿Cómo lo sea? Lo traen al Vaticano y lo montan director del Banco El del banco. Vaticano. Y deja consciente de que el Banco Vaticano se convierte en un lavado de plata de la mafia en enormes cantidades de dinero que por fin le dan un respiro a las arcas vacías del Vaticano porque no llegaban suficientes contribuciones de los fieles por el mundo entero y sí, se elevaron las arcas a un punto en donde podía tener respiro. Resulta que se destapa todo ese escándalo y ustedes se acuerdan en ese escándalo que el Calvi aparece colgado de un puente y van saliendo uno detrás de otros. Resulta que realmente los causantes de todo eso no fueron castigados por la justicia. Marciscus no fue sacado de ahí. Entonces, cuando llega el Papa Francisco, a este momento, él se encuentra con un episodio anterior, que es la renuncia de Benedicto. Y la renuncia de Benedicto es porque él ha heredado todo esto y se da cuenta de que esa jerarquización, que ese agarre que tiene esos cardenales ahí dentro, que manejan la curia, que manejan el Vaticano, que manejan supuestamente la iglesia, es una estructura súper impenetrable. Y al darse cuenta Benedicto que no puede enfrentarlos por su estado de salud, hace lo que no había hecho ningún otro, renuncia. Pero renuncia contándole después, cuando Bergoglio es hecho papa, tiene sus diálogos y le cuenta por qué renunció, porque se sintió incapaz de enfrentarse a esa estructura de la jerarquía. Conociendo esta nueva mentalidad que traía Francisco, dijo, este es el individuo al que le entrego esta papa caliente porque sí tiene la capacidad. Y entonces William, el análisis que haces tú de la conversión me parece fabuloso,
porque de un supuesto de derecha a derecha, intransigente, muy radical en ese sentido, hace una conversión en Córdoba y se convierte en el Papa, que después es el del pueblo, a él le entrega esa papa caliente. Cuando el Papa, recién nombrado, una de las primeras grandes presentaciones que hizo en la Capilla Sixtina, frente a todos los cardenales, sobre todo los de la curia, les da una vaciada absolutamente monumental y les canta todas las verdades de por qué su jerarquización, su agarre que tienen de toda la estructura de la iglesia, hace imposible que sea la iglesia del pueblo de Dios y los llama a la reflexión para que olviden que esa no es la iglesia es el pueblo de Dios. Entonces ahí uno entiende muy claramente el por qué el Papa misionero quiere abrir las puertas de la iglesia para que sea el pueblo de Dios la iglesia, no la jerarquía. Entonces, realmente les recomiendo, si ustedes tienen la paciencia de verse ese video, que lo vean. Él aparece ahí el video, el link en el artículo de Rodolfo de Arrojen al cadáver del Papa al Tigre. Vayan, Sí. búsquenlo, que es de Rafael Falcón, y verán ustedes de por qué esta manera de llevar adelante el papado hace sentido. Ahora, esto ya es pura elucubración mía. Yo creo sinceramente que el que estuvo detrás de la invitación de Cercas fue el Papa, porque él se dio cuenta precisamente de eso, de que si había un vocero creíble de esa institución absolutamente anquilosada que tenía la iglesia, era uno que no creía en la iglesia ni creía en Dios. Entonces él, acompañando al Papa, va descubriendo esa faceta de Francisco que es la que él añora de una iglesia que si pudiera creer, no como ateo, sino como creyente, esa era la iglesia que él quisiera pertenecer. Entonces el legado de su libro trasciende totalmente al papado, porque deja un escrito que es el testamento de Francisco desde el punto de vista de un no creyente. Y es un testamento que va a dar para mucho rato, porque ahí él presenta las bases precisamente de todos los escritos de Francisco desde el punto de vista de cómo él ve la sinodalidad, la apertura, la no dependencia de esta jerarquía absoluta que tiene anquilosada la iglesia y no puede la iglesia progresar, al menos que haga una reforma impresionante. Tal vez no le alcanzó a hacer él, porque se murió antes, pero ahí tiene el próximo un gran reto. Gracias. Gracias, gracias Reinaldo, muchas gracias, muy buena tu intervención. Voy a buscar el mensaje de Rafael Falcao. Rafael Falcao es un profesor que vive aquí en España, que me ha contactado personalmente y lo voy a visitar próximamente en Sevilla. Es un profesor supremamente cristiano, gran profesor, y me llamó la atención porque siempre manda comentarios en el blog a los artículos y, y lo que voy a hacer es conseguir el video y los videos hoy se pueden ponerle, eh, traducirlos a cualquier idioma, ¿no es cierto? Entonces voy a ver si consigo ponerle subtítulos en español a lo que está presentando esto y me parece buena idea, Reinaldo. Muchas gracias. Ahora sí, Miriam. Adelante, Miriam. Perdona, Miriam, gracias. No, interesantísimo. Bueno, ante todo, yo soy simplemente enamorada de los jesuitas. Otro, Se pues, casó con un ex jesuita, qué horror. bueno, segundo, estoy plenamente identificada de lo que dijo Darío. Tercero, fue muy lindo
lo leímos todo, cumplimos la tarea. Y fue muy bonito porque Bernardo me lo leyó. Entonces, los jesuitas le enseñaron a leer como debe ser, la puntuación, todo. Entonces, yo sentía que me estaba leyendo, hablando. Yo veía sinceramente los personajes. A veces yo creía que estaba diciendo su opinión personal o lo que estaba leyendo del libro. Entonces, para mí fue muy interesante. Lo otro es, siento, uno, que Javier no es ateo. Él lo dice por quizás en su vida o por falta de conocimiento o por experiencias que tuvo, pero en su forma de escribir y de profundizar y de hacer las preguntas y el sacar un poco de conclusiones, en el fondo sí creía en un ser superior. Me llamó la atención muchas cosas. Por ejemplo, la entrevista que le hizo a las misioneras, que él les preguntó que si le hablaba a los mongoles, a los niños de Dios, y ellas decían no. Simplemente le dábamos amor, le dábamos comida, lo que ellos necesitaban, le dábamos nuestro testimonio, pero no le hablábamos de Jesucristo o de otra religión ni todo. Me llamó la atención que primero que todo, al llegar a Mongolia, tenían que aprender su idioma, a aprender su cultura. Y ahí sí, pues tenían razón en cómo llegar a la gente. Nos acordamos con Bernardo cuando fuimos a, Paraguay y Argentina y conocimos los resguardos de los jesuitas, la reducción de los jesuitas. Lo primero que hicieron los jesuitas fue aprender el guaraní, aprender su cultura, a darles un testimonio de vivir mejor. Y eso fue lo que ganaron los jesuitas y por eso tuvieron tantos enemigos de los portugueses, ustedes saben más de la historia. Eso también lo están haciendo en Mongolia. Entonces me llamó ese sentido jesuítico, que hay un decir que entro con con lo tuyo, pero me salgo con lo mío. Y eso también lo hizo el Santo Padre. Yo creo que fue muy astuto y yo creo que sí fue él el conocer a este actor, a este autor, sí, porque vio que él le iba a hacer unas preguntas o lo iba a hacer conocer desde el punto de vista laico. Entendí bien a Javier que él entendió bien lo que es el discernimiento, que es la pauta de los ejercicios espirituales, que yo tuve la oportunidad de hacer los ejercicios y ese discernimiento es la pauta o el eje de los jesuitas, ¿no? De discernir y de tomar lo más importante es de tomar una acción ante ese discernimiento. Eso fue las conclusiones que yo saqué y lo que yo aprendí. Yo le decía a Bernardo, esto es una teología, el libro es una teología sencilla al siglo XX, es una formación 21 que estamos recibiendo a nuestra época actual del siglo XXI, cómo es el mensaje de Jesús en diferentes partes o cómo se piensa lo que debe ser un sacerdote. Entonces de eso yo aprendí mucho.
Otra cosa, el lenguaje y lo que debe hacer ahora el nuevo Papa León es de seguir eso que aprendimos de Francisco para el mundo actual. Debemos entrarnos en el siglo XXI para llevar un mensaje de acuerdo al siglo XXI. Entonces hay muchas cosas que la mentalidad, la cultura nuestra ha cambiado. Entre ellos el mundo ha cambiado y lógicamente va a llegar un proceso en que se admita, uno, que las mujeres podamos ser sacerdotes. Y dos, que admitan sacerdotes casados. Hay muchas cosas. Entonces, de eso, sinceramente, aprendí muchísimo, muchísimo. Y por lo último, lo que más me llamó la atención fue lo de la mamá, a lo último, cuando él le dice, ¿no? Que si de verdad, eh, porque pues Sí, ya Francisco va a le ir al papá. preguntaba, sí, que si iba a conocer a volver a ver a su papá o a su esposo. Entonces, a lo último, pues me llamó la atención la última frase, ¿no? Que lo imposible es cierto, pregunta. Y entonces dice, el Papa le dice en otras partes, y ahí saca uno conclusiones con toda seguridad, ¿no? Qué Y, bien. y eso es pues una de las cosas que uno saca, no le daño la lectura a los que no han acabado el libro, pero ahí saca uno las propias conclusiones. Entonces es uno, el amor, que yo pues saqué como conclusión personal, otra la actitud y otra la misión que nosotros debemos tener al poder leer este libro y qué actitud debemos tomar de ahora en adelante. Y otra cosa que me llamó la atención, la fe es un enamoramiento. O sea, es ese sentimiento que uno siente, ¿no? Por ejemplo, yo cuando me enamoré de Bernardo y sigo enamorado de él, ¿qué es el enamoramiento? Es una cosa que no se puede definir. Eso es la fe, ¿no? Qué Yo bien. tengo fe de carbonero, pero también una fe profunda. Y siento que mi mamá y mis hermanos y las personas que yo más quiero están conmigo. Yo las siento en mis acciones y también siento que ya Bernardo me dice que corte. Siento que voy a sentir esa sensación o la siento ya del bien que ellos me dejaron. O sea, la vida sigue, la vida no se acaba, ¿no? Eso Qué es bien. en conclusión. Qué bien. Disculpen Qué lo bien. largo y lo ignorante. No, 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 está muy bien, Miriam, muchas gracias. Excelente, buenísima reflexión. Ni siquiera una mujer decide participar en nuestra Sí, soy tertulia la con su única que... opinión. Muchas gracias, muchas gracias. Va Jorge Luis, Luis Guillermo y después Julio. Adelante, Jorge Luis. Ya, gracias. Bueno, lo primero, una cuña comercial, cambiando un poquito de registro. Ayer me vi con nuestra enorme amiga Piedad Bonet. Piedad Bonet en la feria de aquí de Lima. Me reconoció y nos mandó saludos a todos. Quiero Qué cumplir bien. con esa obligación porque le comenté que estábamos muy contentos con lo que nos había dado y entonces me dijo, bueno, saludos y ahí mandé la foto por ahí para que la reparta Darío. Sí, sí. Dos, hay un tema que yo quisiera tocar porque me parece que es el momento y que lo tocó Goyo en su primera intervención. Yo sentí también leyendo me sentí muy identificado en algunos momentos cuando, digamos, es cuestionado Bergoglio, y algo que tiene que ver con lo que dijo Goyo. No sé cómo lo han sentido ustedes cuando salieron, pero
Siempre la responsabilidad cae en el individuo, no en la institución. Claro. El que deja la vocación es usted. El que no corresponde al llamado de Dios es usted, ¿no es cierto? El que no vivió bien en la compañía fue usted. La institución nunca se pregunta qué hice yo mal. Entonces, me hizo pensar mucho en eso la intervención de Goyo cuando dice, y no es solo el único caso, yo conocí algunos casos de compañeros también que salieron, que tuvieron psiquiatra para salir. Entonces, eso me deja pensando si realmente la relación, la reacción de la iglesia contra Bergoglio en aquel momento era realmente un atraso de la institución. ¿Por qué es atribuible solamente a Bergoglio? ¿Por qué la pita se revienta por el lado más débil, que es el lado individual? Pero nunca hay la posibilidad de decir qué hizo mal la institución para que este individuo salga. Lo dejo ahí pendiente y me encantaría que lo pudiéramos comentar si fuera posible. Qué bien, qué bien. Buenísima pregunta, Jorge Luis. Luis Guillermo y después Julio. Adelante, Luis Guillermo. Necesitas reactivar tú eso, ahora sí. Bueno, no sé si se deba a falta de, o sea, se deba a una ignorancia mía histórica o no, pero realmente tal como lo dijo William en su descripción de en la época de Bergoglio en Argentina, es que no lo querían en Argentina. A Bergoglio no lo querían en Argentina. Y no sé si sería por eso, porque Bergoglio era consciente de eso, nunca fue a Argentina, no quiso ir a Argentina. Ese es el primer punto. Segundo punto, Cercas habla maravillas de que de los misioneros, entendiendo como misioneros aquellos que se entregan al servicio de los demás, y más aún, sin hablar, sin predicar, sin tratar de convencer, simplemente servir. Para él, esa era la definición de misionero. Entonces, yo he sacado una conclusión, y es que ser misionero, en ese sentido, es de todo ser humano, sea cristiano o no cristiano, incluso ateo. Uno mira a personas que ante una catástrofe se desviven por ayudar. No dice si son cristianos o no son cristianos. Habrá cantidad de ateos que están ayudando, que están sirviendo. Para mí están siendo misioneros del amor. Y la esencia para mí del ser humano es amar. ¿Y cómo se manifiesta el amor? En servicio. Sencillamente diciéndole a una persona cómo estar de bien, diciéndole a otra persona en qué te puedo ayudar. O como cuando hay una catástrofe, el de una casucha chiquita acoge en su casucha al vecino que quedó sin nada. Preguntan si es cristiano o no es cristiano. No, eso es amor. Y para mí esa es la verdadera misión del ser humano. Gracias. Qué bien, Luis Guillermo, muchísimas gracias. Añado a tu comentario una pequeña propaganda de un artículo que escribió Santiago Londoño, el hijo de Juan Camilo, hace poco en nuestro blog, diciendo que qué cosa tan interesante que a Francisco, que tenía alma de misionero y vocación de misionero, lo haya sucedido otro misionero, León XIV, y que estemos en manos de otro con mentalidad misionera. Solo añadir eso. Julio Hidalgo, adelante. Yo quiero agradecerles a todos sus intervenciones que de verdad me llegan muy profundamente y me hacen comprender que lo que decía ahora, el servicio a los demás es lo que identifica al ser humano, ¿no?
el bien común sobre el bien particular, que lamentablemente aquí no se ve. Por otro lado, me da un poco de tristeza que no esté sino una mujer, porque la visión complementaria de una mujer para nosotros es necesaria. Por eso nos casamos. Gracias. Gracias, Julito. Muchísimas gracias. Yo creo que muchas de nuestras esposas están ahí en el fondo, inclusive ayudándonos a que estemos aquí a esta hora para muchos de nosotros. Muchas gracias, Julio. Bueno, quería ver si hay algún otro comentario general a nuestra tertulia. Yo soy sincero con ustedes. Para mí ha sido una tertulia estupenda, profundísima, muy rica en reflexiones. Jaime Heredia, adelante. Reactiva tu audio. Gracias, Darío. Brevemente quería comentar lo siguiente. Pienso que esta reunión ha sido verdaderamente un homenaje al Papa Francisco. Y ya que a él le tocó vivir lo que fue una verdadera división, quisiera invitarlos a los que tenemos algo de fe todavía, que le pidamos que nos ayude a, si se puede, olvidar o si se puede por lo menos disminuir muchísimo esta división o esta polarización que tenemos en Colombia, que nos ha hecho tanto mal. Esa es la invitación que quería decirles. Gracias, Jaime. Muy amable. Acogida. Bernardo. Solamente quisiera pedir algo a los que saben de teología aquí. Este libro me ha revuelto otra vez las entrañas sobre el papel de la mujer en la iglesia. Las monjitas de Mongolia, esas misioneras, estaban haciendo una labor extraordinaria y merecerían poder hacer lo que el padre Ernesto o el cura Giovanni hacían allá, administrar los sacramentos. Pero yo no sé por qué razón, por ahí me leí ya una cosita. Que es la parte que El Papa Juan Pablo II escribió y dijo que por doctrina la mujer no podía ser sacerdote. Esa vaina a mí me saca la piedra, aunque le haya escrito Juan Pablo II. Oye, No entiendo, y eso es lo que quisiera que aquí los que hayan estudiado teología pudieran aclararnos. ¿Quién dio la vida a Cristo? María. Lo acompañó cuando se rebeló. En el Evangelio lo dice, yo no estoy inventando nada. En las bodas de Caná, que hubo mi hijo, se les acabó el vino. Y ya ella lo conocía. ¿Y qué hago? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Se les acabó el vino? Bueno, sí. Y ella dice, hagan lo que él diga. Y pum, arranca su ministerio. ¿Y quién está junto a él en la cruz? El máximo sacrificio, el cruento, el de la redención. María, la patrona de las prostitutas, María Magdalena, y Juan. ¿Por qué la mujer no puede ser sacerdote? Pero no tiene ningún sentido. Porque muy bien. el Papa Francisco ahí dejó ya un par de comisiones estudiando sobre el diaconado. Le frenaron la idea, como lo dicen allí, de la sinodalidad en el Amazonas, para que fueran sacerdotes. Mejor dicho, ese es un tema para una buena tertulia. Buenísimo, Eso no buenísimo. sé. Buenísimo. Gracias, Bernardo. Última opinión, Vicente, y nos vamos. Adelante, Vicente. Gracias, Darío. Bernardo, estuve yo en una misa en la Catedral de San Pablo en Londres y me sentí absolutamente bien con la comunión que dio la señora, con la homilía que dio la señora, con la celebración que dirigió la teóloga, lo que fuera. En todo caso, me pareció sensacional porque no vi nada raro, ni nada extraño, ni diferente. Bueno, ese es un punto. El otro punto es que me acordaba de
Benedicto XVI, que decía, si solo puede verse ya la Iglesia como una organización humana, entonces solo queda de hecho la desesperación. Es lo que hemos estado comentando y les agradezco mucho los buenos comentarios y las buenas intervenciones de hoy, ¿no? Que por encima de esa institución, por encima de esa estructura humana, si solo vemos eso, nos desesperamos porque eso no es la iglesia. No Qué más. bien, qué bien. Gracias, gracias Vicente. Bueno, cerramos porque realmente ha sido una tertulia muy rica de grandes contribuciones y de muchísimo aprendizaje para todos. Quiero simplemente aprovechar 2 minuticos para avisarles que la semana entrante tenemos una excelentísima presentación, ya la vi, de Silvio Zuluaga sobre China, el coco del socialismo, lo ha puesto él. La presentación es estupenda, tiene un final con una invitación a un viaje a China para el 2026, que me la comentó aquí personalmente Silvio la semana pasada, que vale la pena y le dije, usted tiene que presentar eso al grupo porque creo que puede haber gente interesada. De lo más interesante, no solamente turístico, no solo turismo, sino cuestión de fábricas, visitas a grandes instituciones robotizadas, todo muy organizado, nada extenso, pero él les hablará muchísimo la semana entrante sobre eso. El 7 de agosto, que es la siguiente semana, no vamos a tener tertulia para conmemorar el tercer año de Petro. No, mentira, para el 7 de agosto, porque será día festivo. Y además, después, el 14 Qué sí tenemos. sinvergüenza, Darío. No, no, pues es que el 14 de agosto tendremos un invitado, Federico Puccinelli, para entender la Argentina de hoy, que Jorge Luis Puerta nos lo ha facilitado. Y el 21 tendremos una excelente presentación del hijo de Jorge Luis, Jorge Puerta, mi experiencia como bailarín emigrante. Jorge pertenece a la compañía de baile de Tina Bausch y lógicamente Jorge Luis nos hará los honores de presentar a su hijo. El 28 tenemos una presentación de Silvio Zuluaga también sobre la ruta del abasto, exportando productos agrícolas para vivir mejor, un proyecto que Silvio está trabajando con muchas personas, muy interesante también, que vale la pena incorporarlo aquí. Y tenemos todavía más tertulias hasta septiembre 11, que les iremos anunciando oportunamente. Julio Hidalgo quería decir algo. Adelante, Julio. El machismo de la iglesia, ¿no? A mí me invitaron a ser diácono y yo les dije, si mi esposa no puede ser diaconesa, yo no acepto esa invitación. Qué interesante. Muy bueno, muy bueno. Ya tendremos tema para esto y muchísimas gracias a todos por sus contribuciones. Creo que ha sido una tertulia como muchas otras, muy memorable y muy interesante para todos. Nos vemos la semana entrante. Gracias a todos. Luego. Una feliz tarde y feliz noche para los que Eduardo nos acompaña desde París. Saludos. Luego. Saludos. Adiós, gracias. Váyanse a dormir con el libro de cerca debajo del brazo. Chao. 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 6, 7, 8, 9.